Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Jonás, el libro de Jonás, 4 del 1 al 11. El enojo de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora, enojarte tanto. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Bueno, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que sea Él su palabra, que yo no me desvíe. Por favor, ora por mí también, para que yo no me desvíe, para que yo hable solamente lo que el Señor ha revelado por su palabra, y que nuestro espíritu y nuestra vida sea transformada por su palabra. Padre, nosotros te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, que podemos, Señor, estar reunidos aquí como tu iglesia, como esa novia que tú lavaste con tu sangre preciosa, Señor. Gracias porque es un momento, Señor, de fiesta, donde podemos venir a gozarnos, Señor, de lo que tú has hecho en nuestra vida, Padre. Yo te pido, Padre, que en esta hora sea tu Santo Espíritu, Señor, usando mi vida, Padre. Yo creo lo que dice tu palabra, Señor. Yo me arrodillo a lo que dice tu palabra, Señor, que yo abriría mi boca y tú pondrías las palabras, Señor, que de mi interior correrían los ríos de agua de vida, Padre, y que tu palabra saltaría para vida a otro, Señor. Yo te pido, Señor, que te glorifiques en esta mañana, que nuestro espíritu sea conmovido por tu palabra, Señor, que tú nos libertes, Señor, que tú abras nuestros ojos, Espíritu tenga la vida, Señor, que nosotros podamos orar. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentar. Gracias. Bueno, les comento porque cuando leía yo el libro de Jonás, yo decía, bueno, y Jonás, ¿por qué? Me hizo una pregunta. Yo preguntaba, bueno, y Jonás, ¿por qué no quería llevarle el mensaje a esta ciudad de Nínive? Y entonces encuentro que Nínive era una ciudad terrible. Nínive era una ciudad tan mala, era una ciudad que iba contra el pueblo de Dios, ¿no? Era una ciudad donde estos hombres, el ejército, entraba al pueblo de Nínive, y allí en este pueblo ellos mataban a todas las personas, mataban a los niños, violaban a las mujeres, quemaban, saqueaban. Era una ciudad pero perversamente malvada. Entonces, cuando el Señor, leyendo desde Jonás 1 todo, si ustedes tienen tiempo, por favor, en la casa se puede leer el libro Jonás, todo es muy, muy corto, son de 4 capítulos. El Señor le dice a Jonás: ve a Nínive y proclama, ve y habla ya, porque el pecado de ellos ha subido. Entonces yo decía, pues tremendo, porque Jonás sabía quién era Dios, ¿no? Jonás sabía, porque llega y le dice, Señor, yo sabía, por eso yo quería huir a Tarsis, yo me quería ir para Tarsis, porque yo sabía quién eras tú. Jonás sabía quién era Dios. Él le decía: yo sabía que tú eres, dice, que tú eres clemente, piadoso, tardo para la ira, y que tú te arrepientes de hacer el mal. Entonces,
yo miraba aquí esta porción del libro de Jonás, y pues siempre que yo leo la palabra, yo siempre trato, yo digo, Señor, todo lo que tú has hecho en nuestra vida, y a veces nosotros no nos damos cuenta de todo lo que Dios hace en nuestra vida, y entonces uno dice, bueno, listo, yo ya soy salva, y yo ya uno vive relajado, pero me acordaba todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y a veces nosotros tenemos una vida, que venimos una vida ya cristiana, pero tenemos una vida como relajada. Y entonces yo lo llevaba como a un momento de mi vida que yo viví, y entonces resulta que mi esposo Wilson tuvo un accidente en Italia. Él estaba en Italia, él iba conduciendo con sus amigos, y él iba ahí de francachela y comelona, y tomando y bebiendo y de todo. Y en un momento él tuvo el accidente, y fue tan tremendo que la cabeza de él quedó metida en el volante. Y al tener su cabeza en el volante se le explotó, perdón, su cráneo se alcanzó a romper. Fue un momento difícil para nuestras vidas, ¿no? Para mi vida, porque pues yo tengo 5 hijos, entonces yo estaba acá en Colombia y mi esposo trabajaba en Italia. Entonces cuando yo supe esto, yo averigüé, yo estuve llamando, y realmente me comuniqué al consulado, y me dijo, no, él se muere, él no tiene eso ya venga a recoger más bien y lléveselo a su patria. Yo me fui para allí. Cuando yo llegué allí, pues la verdad él había estado en estado de coma profundo, y él salió de este estado de coma. Yo fui a visitarlo, él no me reconoció, no sabía quién era yo, nada, pues eso fue para mí terrible, porque pues yo había dejado 5 hijos acá adolescentes, una niña pequeña, ellos habían quedado con su nana, y sola en un país en invierno, bueno, fue algo terrible. Y sola, sin conocer al Señor, sin Dios, ahí sí como dicen, sin Dios ni ley ni nada. Entonces, un día estaba yo tan desesperada, porque yo había ido a visitar a mi esposo, y lo habían sacado de neuroquirugía a psiquiatría. Entonces eso fue terrible. Un día yo estaba muy desesperada, eso que uno está desesperado, que uno no sabe qué hacer, que uno quiere morirse, que uno piensa que eso no le está pasando a uno en su vida. Y yo iba a coger el tren al Sao, y yo vi a un señor con una Biblia debajo del brazo. Yo vi al señor que tenía esa Biblia debajo del brazo. Yo cuando lo vi, yo lo que hice fue agarrarlo al Señor, porque yo andaba llorando a toda hora, pues a mí no me interesaba que la gente me viera llorar. Y yo agarré a ese señor y yo le dije, Señor, por favor, venga usted que usted reza, venga que usted sí puede hablar con Dios, venga por favor ayúdeme que mi esposo está que se muere, mi esposo, por favor usted reza. Entonces él sí, salió y cogió el teléfono y dijo, espere, yo llamo al pastor. Y así fue, él llamó al pastor y dijo, sí, ¿en dónde está? ¿En qué hospital? Y ya vamos a tal hora. A ese ellos fueron. Cuando el pastor llegó allá, claro, yo estaba llorando ahí al lado de mi esposo y todo, y me dijo, el Señor me dijo, ¿usted conoce a Jesús? Yo le dije, no, yo no sé quién es, yo lo único que quiero es que me ayuden, porque yo estoy muy desesperada. Entonces, bueno, entonces el Señor me dijo, mira, tú puedes hacer una oración, pero tú la puedes hacer de tu corazón, o sea, decirle a Él lo que tú quieres. Y yo le dije, yo lo quiero conocer. Entonces me dijo eso, dile eso, que tú lo quieres conocer, y entonces yo te voy a guiar en una oración. Yo le dije, sí, Señor, y yo le dije al Señor, Señor, yo te quiero conocer, yo quiero saber quién eres tú, yo sé que existe un Dios, pero realmente yo no lo conozco, yo no sé nada de mi vida, no sé qué será después de que yo me muera. Yo tenía muchas preguntas, ¿será que después de que yo me muera, será que va a haber más vida, será que...? Yo no entendía nada de eso. Entonces ese día yo hice esa oración. Y créame que ese día cambió mi vida. Ese día fue algo que mi vida empezó yo sentí que yo empecé a tener algo diferente. Entonces, cuando yo veo esto en mi vida, realmente mi esposo estaba sin licencia de conducción, ese carro no tenía seguro, él estaba indocumentado, no tenía nada, o sea, absolutamente nada. Y entonces yo me acuerdo un día que cuando yo salí a viajar para allá,
tenía una Biblia en la casa y yo lo que hice fue primero coger esa Biblia y meterla dentro de la maleta. Y del desespero, porque uno cuando está desesperado, uno quiere hallar en dónde, que alguien le diga, que algo. Y yo anhelaba que esos pastores que me habían ido ese día a visitar me hablaran, me dijeran, me invitaran. Yo anhelaba, ay Dios mío, ¿por qué será que ellos nunca más volvieron? Yo nunca más volví a saber de ellos, pero yo empecé a anhelar eso. Entonces yo tenía una Biblia, yo jamás había cogido una Biblia, yo nunca había leído una Biblia, nada. Y empecé con ese llanto tan desesperado que yo tenía en mi vida, cuando uno tiene un dolor, porque mis hijos acá en Colombia solos, yo allá sola, no tenía en dónde quedarme, o sea, era una situación difícil. Entonces yo cogí esa Biblia y me acuerdo que yo abrí esa Biblia y empecé a mirar, yo, ¿a dónde leo? ¿A dónde? ¿Yo qué hago? ¿Será que esto sí es verdad? Y entonces resulta que yo llegué a un libro de Mateo y empecé a leer las bienaventuradas. Y entonces yo leía y decía, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Y cuando esa palabra vino, yo no paré nunca de llorar y todos los días cargaba esa Biblia y todos los días leía ese versículo. Yo decía, ¿será que esa palabra, será que eso sí es verdad? Pero consolación, uno piensa que consolación es que alguien venga, lo consuele y venga, no, tranquilo, ya deje de llorar. Pero resulta que cuando yo estaba preparando esta prédica, yo me acordé, dije, y de verdad, Señor, tú todo lo que has hecho en nuestra vida y todo lo que has hecho, y uno a veces se olvida de su misericordia, de su bondad, de su amor, y empecé a leer Mateo, y ahí en Mateo me mandó para Isaías 61, 2. Y cuando yo leí Isaías 61, 2, créame, no paraba de llorar, no paraba de decir, Señor, esa palabra se ha cumplido en mi vida hoy. Entonces, cuando yo me doy cuenta gracias Señor porque ahora soy salvo, pero realmente muchos de nosotros no hemos entendido cuál es la misericordia de Dios. Entonces la prédica de hoy se llama Proclame la misericordia, y el atributo de Dios es que Él es misericordioso. Y puede ser que nosotros podamos ser los pecadores, más pecadores, porque este pueblo era, pero malo era malo. Y entonces yo digo, y no, Señor, es que realmente tú eres bueno, Señor, tú haces de lo que no es, que sea. Entonces cuando vamos, si quiere, por favor, nos podemos ir al libro de Éxodo 33, por favor, me acompaña. Éxodo 33, 18 y 19. Dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Entonces yo veía acá que Moisés, el Señor había escogido a Moisés para sacar su pueblo Israel de Egipto, porque Israel estaba en Egipto, estaba esclavo. El Señor le dice a Moisés, ve y saca a mi pueblo de Egipto. Moisés va, obedece al Señor, lo saca, lo lleva por el río, por el Mar Rojo, lo saca y lo lleva al desierto, lo sustenta, le da el maná, su vestido no se envejece, sus zapatos tampoco. Y es como yo a veces me veo en eso, ¿no? Uno se ve, Señor, cuando nosotros éramos esclavos, cuando estábamos oprimidos, cuando nuestra vida estaba así de esa manera, y hemos venido y a veces nosotros nos quejamos, a veces nosotros nos quejamos de todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, y el Señor le dice a Moisés, saca a mi pueblo a la tierra que fluye leche y miel, y Moisés le dice, Señor, pero yo no voy si tú no estás conmigo. Y el Señor le dice, ve, porque yo enviaré mi ángel delante de ti. Y entonces él le dice, Señor, pero muéstrame tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Y entonces yo decía, bueno, y entonces, ¿cómo era la gloria? O sea, ¿cómo era que Moisés le decía a él? Entonces miremos, por favor, en Juan 1, 14 al 16. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Dice,
cuando Moisés le preguntaba a él, Señor, muéstranos tu gloria, el Señor dice, yo haré pasar todo mi bien delante de él. Pero acordémonos que en ese entonces era el ángel de Jehová y era la sombra de lo que había de venir, que es el Señor Jesucristo. Y entonces dice en el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces yo decía, tremendo Señor, porque ahora eres tú, Dios mismo que él dice en Juan 1 dice, y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo se hizo carne, vino y se rebajó, vino a ser un hombre, a ser una persona como nosotros y a habitar entre nosotros. Esa gloria. Entonces decía que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces nosotros vemos que Dios mismo se rebajó, vino ante nosotros. Y Él mismo vino ante nosotros, Él no envió su ángel, la gloria de Dios es su Hijo Jesús, que vino a habitar entre nosotros y vino a ser morada. Y dice en el 17, porque de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Y yo decía, ¿cómo así? ¿La plenitud de Dios? Entonces cuando yo me doy cuenta de la plenitud de Dios, es que nosotros somos plenos en Él, plenos en Jesús. ¿Por qué? Porque solamente en Jesús hay perdón de pecados, solamente en Jesús hay salvación, solamente en Jesús hay vida eterna. Y Él es el único que nos ha librado de la condenación eterna, nos ha librado de una muerte eterna, nos ha sacado de la esclavitud, nos ha traído a luz, porque nosotros estábamos en tinieblas. Y ahora tenemos la vida. Nosotros estábamos apartados de Dios, estábamos muertos espiritualmente. Entonces ahí es donde nosotros somos plenos en el Señor. Nosotros en Él, porque muchas veces uno le habla a las personas y dice, pero es que yo soy buena, yo hago obras buenas, yo no he pecado, pues sí, yo estoy en mi casa, yo no robo, yo no mato, yo no hago. Y yo puedo ser salva por eso, pero realmente el único que nos puede dar la salvación y el único que podemos encontrar la plenitud es en el Señor Jesucristo. El único que puede sacarnos de la esclavitud, sacarnos de la vida donde nosotros hemos estado, en una muerte espiritual, apartados de Dios, solamente en Él. Por eso en Él estamos plenos. Y Moisés también le dijo al Señor, le dijo que Él nos iba a revelar su nombre, que le iba a dar a conocer su nombre. Entonces, miremos en Juan 17, 6, por favor. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y en el 17, 26, por favor. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, él le dice, ¿no?, que le va a revelar su nombre, pero es que era el nombre de Jehová y ahora en nosotros es el nombre de Jesús. Y cuando nosotros recibimos ese nombre, en ese nombre nosotros recibimos la autoridad, el poder. Nosotros en ese nombre podemos recibir, somos hechos hijos de Él, o sea, ahora somos hijos de Él. Dice que en Juan 1:12 dice que a todos los que creen en su nombre les dio la potestad o el derecho de ser hijos de Dios. Y nosotros con ese nombre podemos orar al Padre, con ese nombre nosotros podemos pedir, con ese nombre podemos nosotros echar fuera demonios, con ese nombre nosotros podemos imponer las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y nosotros como iglesia hemos recibido todo. A veces nosotros sabemos que hemos nacido, nosotros sabemos que ya tenemos el nombre y que ya hemos sido salvos, pero nosotros no hemos realmente tomado esa palabra de verdad, que esa palabra se haga vida en nosotros, que nosotros vivimos llenos de temores, de miedo, nosotros a veces no hacemos lo que el Señor nos manda porque realmente esa palabra no ha llegado ni se ha revelado a nuestra vida. Y el Señor también le dice a Él que Él va a tener misericordia. Por favor, miramos en Efesios 2. 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y nosotros miramos acá que nosotros estábamos muertos. ¿En cuál pecado?
Es que muchas personas piensan que son los pecados que estábamos acá. Claro, esos pecados también, pero hay un pecado más alto, hay un pecado más grande que es un pecado imperdonable. Y es el pecado de no creer en la obra que hizo Jesús, en no creer que Él perdonó nuestros pecados. Una palabra que decía el presentador, decía que la vida eterna está en conocerlo. Pero en conocerlo realmente a Él, y cuando nosotros lo conocemos, nosotros creemos a lo que Él dice en su palabra, porque cuando Él habla es la palabra que sale de la boca de Jesús, es la palabra de Dios, que esa palabra se haga vida en nosotros, que nosotros no simplemente recibamos esa palabra y muy bonita, sino que nosotros esa palabra se haga vida y nosotros podamos vivir esa palabra, que nosotros le creamos a Él lo que Él está diciendo en su palabra. Y miremos en Colosenses 2, por favor. Colosenses 2, 13 al 15. Dice, 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces el Señor vuelve y nos dice, mire, yo he pagado ese por ustedes, yo quité todo lo que la maldición, todo, pero nosotros a veces todavía estamos, no es que todavía traigo maldición de pasada, no es que todo, no, dice, por favor, si podemos leer en otra versión, en la versión de Dios, palabra de Dios para todos. Colosenses 2:13. Antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y al no tener la circuncisión en su cuerpo. Sin embargo, junto con Cristo, Dios le dio la vida porque nos perdonó generosamente todos los pecados. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro. Cuando yo leí en esta versión, resulta que, volviendo al caso de mi esposo en el accidente, cuando él me lo entregaron, pero él quedó 6 meses sin el cráneo, o sea, no había nada ahí, sino tocaba durar 6 meses solamente cubierto con la piel, y me lo entregaron para que después de 6 meses volviera a llevarlo para ver cómo había reaccionado, y entonces para hacerle la cranioplastía. Y ya después lo llevé, y cuando me lo fue a entregar el doctor, pues yo decía, ay Dios mío, ¿y ahora cómo será acá? Porque pues uno no sabe cómo es en otro país ni nada. Entonces yo dije, ¿y ahora tocará cancelar o qué? Porque como el seguro de ese carro no tenía seguro. Entonces el doctor llegó y me dijo, ya él estaba bien, salió bien, ya caminaba, porque pues realmente él no daban esperanza de vida. Entonces él me dijo, yo le salvé la vida a Rodríguez, yo le salvé la vida a Rodríguez. Y usted, con toda la vida que usted pueda trabajar acá en este país, usted nunca podrá pagar esa deuda, porque nunca le alcanzará toda su vida para pagar toda la deuda que se hizo con él. Así es de que tranquila, váyase. Y yo me fui. Entonces yo me había hecho como muy amiga de la secretaria del consulado, y yo me fui para donde ella. Le dije, ay Martica, figúrese que estoy tan agradecida con ese doctor porque él le salvó la vida a mi esposo y no nos cobró nada, y dijo que esa deuda era impagable. Pero yo quiero agradecerle. ¿Cómo hago yo para agradecerle? Dijo, no, pues, ¿qué se le puede dar pues a un doctor teniéndolo todo? Pues hazle una carta. Entonces, cuando yo leía este versículo y decía, Señor, cuando nosotros estábamos muertos espiritualmente, apartados de Dios, que nadie daba nada por nosotros, que nosotros éramos unos pobres, miserables, ciegos y desnudos, como dice en Apocalipsis, y Él viene y dice, yo perdono tus pecados, y yo, ¿qué tengo que hacer, Señor? Creer que yo perdoné sus pecados, que yo clavé sus pecados en la cruz, que yo derramé mi sangre por sus pecados, y que yo le di la vida, y que no solamente la vida, sino una vida abundante, una vida eterna, donde eso no terminará. Entonces yo le decía, Señor, pues realmente, ¿cómo puede uno agradecerle a Dios cuando Dios ha dado eso en la vida de uno? Nosotros realmente, muchas veces no hemos entendido eso. No, nosotros a veces decimos, sí, ya, chévere, y nosotros ya Dios bueno, pero realmente a veces la palabra llega a nosotros y la palabra se queda de pronto acá.
pero no baja nuestro espíritu y no se hace vida. Por eso es que nosotros a veces llegamos y nos quedamos como quietos, nuestra vida que es una vida tranquila, y no hemos entendido que el Señor nos ha sacado de la desesperación. Yo le digo, de pronto muchas personas no hayan pasado lo que yo pasé, pero créame que nosotros sin el Señor vivimos una vida sin esperanza. Una vida que realmente no tiene valor, una vida que realmente uno anda vacío. Entonces cuando vemos esa misericordia y ese amor de Dios que el Señor también le dice a Moisés, y seré clemente para con el que seré clemente, entonces clemente es el amor que Dios nos ha dado. Y entonces pues nosotros ya hemos visto que el amor de Dios en Juan 3:16, en el libro de Juan 3:16, si me quieren por favor acompañar, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces nosotros cuando leemos eso uno siempre dice, ay sí, ya, eso de tal, sí, el Señor murió y Él vino. Pero nosotros no hemos entendido de tal manera, cuál manera, que Él siendo Dios se rebajó. No escatimó, Él no dijo, no, es que yo soy, no, Él no escatimó, Él vino y se rebajó como uno de nosotros, vino y convivió con nosotros, vino y estuvo con nosotros, vino y Él fue a la cruz, Él fue vituperado, Él fue por causa de nosotros, porque lo primero que Él vino a hacer fue a glorificar el nombre del Padre, a deshacer las obras del diablo y a darnos salvación a nosotros. Pero nosotros no hemos tenido de verdad esa salvación y nos hemos quedado a Él, pero Él nos ha invitado a que en él hay salvación, pero más que eso, una vida eterna, pero más que eso, Él nos ha librado de la condenación eterna. Nosotros merecíamos la condenación y nosotros, porque no teníamos cómo pagarlo, no teníamos, y ahora Él nos ha escogido para servirle. Y no solamente eso, sino nos invita a sentarnos a su mesa. Pero nosotros a veces quedamos ¿en qué? En las migajas, porque nosotros no hemos entendido que el Evangelio es el poder de Dios para todo aquel que crea. Que no es que es una palabra mía, no, es la palabra de Dios. Y entonces cuando miramos, por favor, si quiere volvemos a Jonás. Jonás 1, 5 y 6 leemos, por favor. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y a nosotros nos pasa a veces así. Nosotros nos hemos echado a dormir, estamos muy acomodados, y si leemos desde el comienzo, Jonás, todo uno, el Señor le dice, ve, y él empieza a huir, él empieza a huir, no, yo me voy para Tarsis, no, yo no voy allá de ese pueblo porque es un pueblo malvado, un pueblo que nos hacía daño. Entonces nosotros a veces somos así, hermano, porque nosotros realmente, ¿sabe qué? Nosotros tenemos mucho impedimento para hacer la obra del Señor, y mucha gente no sabe, mucha gente no conoce la palabra realmente que nosotros recibimos aquí en Palabra Viva. Se lo digo porque mi hija vive en Argentina y mi hija el domingo pasado a las 7 de la mañana se fue la luz. Y entonces ella desesperada dijo, no mami, me tocó irme a otra iglesia a congregarme y quería llevar el niño a la iglesia, también para que él estuviera en escuela dominical. Pero yo entré y lo que hablaba el pastor decía era que la fe era que usted invirtiera en dólares para que después, más adelante, 4 veces subiera el dólar. Y la esposa decía que todo el dinero, el sueldo, con fe, usted dé todo el sueldo, que eso Dios le va a aumentar. Y nosotros no hemos entendido que la fe del Señor es para nuestra vida eterna, es que nosotros estamos esperando esa venida de Él. Eso no es para ahorita, eso no es para plata, eso no es que nosotros venga usted pacte o venga usted dé, sino eso es algo más allá, eso es algo espiritual. La gente no entiende que hay un mundo espiritual que es más real que esto, que nosotros somos esos seres espirituales y nosotros tenemos esa palabra para ir a dar, pero nosotros nos ha impedido muchas cosas. Y es que nosotros, el Señor dice que Él no quiere la muerte del impío, que Él se arrepienta, que venga y conozca y que Él pueda tener esa vida. Pero nosotros somos esos atalayas que vamos a proclamar, a llevar esa palabra, a llevar esa vida. Pero nosotros ha pasado algo en nuestra vida.
nuestra vida nosotros tenemos muchos impedimentos. A nosotros nos impide el ego, el miedo, el temor, el mucho conocimiento, el estatus social, nos impide el qué dirán la gente. Y les voy a decir, yo aquí estoy temblando. Yo cuando el pastor me dijo a mí esto, yo empecé a temblar. Yo dije, no, Señor, yo no puedo. Señor, tú sabes que yo no sé hablar, tú sabes que yo no sé nada, pero yo sí sé quién es usted, Señor. Yo sé quién eres tú, Padre. Yo sé que tú me levantaste, yo creo en ti, Señor, porque tú no eres cualquier Dios, Señor. Tú eres un Dios poderoso y mi boca no se va a cerrar para proclamar y decir lo que tú has hecho en nuestra vida y lo que vas a hacer y seguirás haciendo. Y entonces yo le dije, por encima de mí lo voy a hacer, Señor. Y aquí estoy conmigo, porque yo sé que aquí hay mucha gente que conoce, mucha gente que es muy preparada para estar en este lugar. Yo lo sé, hermano. Pero ¿sabe qué? Necesitamos morir, porque nosotros no queremos morir a lo que diga la gente. A mí no me interesa lo que diga la gente, a mí me interesa lo que el Señor piense y diga de mí, porque yo sé, yo lo he conocido ese Señor, yo he conocido ese Dios. Yo he conocido ese Dios que ha hecho en mi vida, yo he recibido la palabra y yo he vivido esa palabra, y yo digo que esta palabra es más que un conocimiento, esta palabra es vida y usted no va a temer a nada. Nosotros no vamos a temer de que nos vamos a morir hoy, sí vamos a morir, de que Señor, de que si hoy tú, Señor, haces algo en mi vida, será para mí mejor, porque no tendré la lucha de esta carne. Pero hay algo muy importante, y esa alabanza que cantábamos es de ese Señor. Uno a veces, yo sé que hay muchas personas que quieren hacer la obra, pero hay muchas personas que tienen miedo, como yo. Hay muchas personas que tienen temor, como yo. Pero hay que enfrentarlo, hay que enfrentar ese temor, yo le decía, Señor, yo quiero vivir tu palabra, yo quiero vivirla, que tu palabra se haga vida en mí, que tu palabra no sea como llegar yo y sentarme en domingo y pasar y que tu palabra, sino que esa palabra haga efecto en mi vida, que esa palabra me transforme, Señor. Y entonces yo le decía, Señor, yo sé que no basta con cantar, no basta con decir, no basta con querer hacerlo. Hay que hacerlo, es necesario morir. ¿Y a qué tenemos que morir nosotros? ¿A qué tenemos que morir? Cada uno a qué tiene que morir. ¿A quién tiene que morir, hermano? Al ego, al orgullo, a la vanidad, a lo que diga la gente, a lo que la gente pueda decir de mí, a que yo no sé hablar, a que hay mucha gente que sabe más y que lo puede hacer mejor. Pues sí, hermanos, hay mucha gente que lo puede hacer mejor. Pero ¿sabe? Lo que nosotros sabemos, de eso vamos a dar, hermano. Porque ¿sabe qué? Muchas veces hay gente que sabe la Biblia desde Génesis a Apocalipsis y tiene el conocimiento, pero sabe que ese conocimiento los ha envanecido. Pero vida es diferente, hermano. Vivir la palabra es diferente a recibir ese conocimiento. Y eso es lo que nos mueve a nosotros. Lo que nos debe mover a nosotros es eso, entender esa misericordia, entender que Dios nos ha dado su amor, que ha hecho pasar todo su bien. ¿Y cuál es todo su bien? Jesús, porque en Jesús encontramos el amor, la misericordia, el perdón de pecado. Porque ahí Jonás le decía, Señor, prefiero morirme porque él sabía, y dijo, Señor, yo sé que tú eres piadoso, clemente, y que te arrepientes de hacer el mal. Y por eso hoy estamos celebrando. ¿Qué celebramos hoy? Recordando ese sacrificio que Dios hizo por nosotros. Recordando esa obra, que a nosotros no se nos olvide de dónde Dios nos ha sacado. De dónde Dios, para que nosotros vayamos y proclamemos. Nosotros vayamos y llevemos esa palabra. Cuando a mí me dijo Alex del Santa Fe de las mujeres para ir, yo le dije, ay sí, Alexito, yo voy, pero después. Yo nunca lo llamé, porque yo no quería ir. Pero a mí el Señor empezó a inquietarme, porque es que uno dice, Señor, nosotros acá oramos, Señor, úsame, obra en mí. Y el Señor lo va a usar, y uno dice, no, esto no es para mí, esto es como para otro. Y nosotros ahí, si leemos Jonás del 1, dice que él huía en la presencia del Señor, que él se iba, que él huía. Nosotros a veces huimos del llamado del Señor. Y hay mucha gente que tiene un llamado y estamos huyendo a ese llamado. Pues sépalo, hermano, nosotros tenemos ese llamado, que nosotros entendamos de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha levantado a nosotros,
para nosotros ir y proclamar, ¿qué? El evangelio, ¿qué? Salvación, vida eterna, que Él nos sacó, que nos libró, que Él ha hecho en nuestra vida, que Él ha levantado muertos. Yo estaba muerta y Él nos ha levantado. Que una enfermedad, hermano, para el Señor no es difícil sanarlo, hermano. Y nosotros a veces nos metemos otra vez en la esclavitud. Ay, que quiero volver allá a comer las carnes que en Egipto. Mentira, hermano, mentiras. Si no es la obra del Señor, es Él. Que Dios hoy el Señor nos haga entender su misericordia. Que nosotros hemos recibido esa misericordia y de lo que Él nos ha dado lo llevemos. Muchas veces no es tanta palabra, muchas veces no es que usted llene y venga, leemos desde acá para allá. Una palabra bastará para sanar esa vida, ese espíritu, para levantar esa vida. Que las personas que vienen sepan que solamente creyendo en Jesús, que creen que Jesús perdonó los pecados, que hay salvación, que hay vida eterna, que en Él hay vida, que en Él hay libertad, que nosotros ahora nos ha reconciliado con el Padre y ahora lo podemos llamar Padre, Padre nuestro. Padre, que ese Padre se nos revele a nuestra vida. Entonces vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nosotros podamos morir a todo lo que se nos ha opuesto, que nosotros podamos ser esos atalayas que llevemos, que proclamemos, que hablemos, que digamos, que no callemos, que podamos morir a todo lo que nos impide hacer la obra del Señor, y que podamos ser llenos de tu espíritu, porque en mi carne, hermano, en mi carne no estaría acá. Créame que no. Créame que aquí donde estoy débil. Pero el Señor dice, el débil diga fuerte soy. Y sabe que el Señor nos capacitará y cada día el Señor nos va a capacitar más para hacer su obra. Entonces vamos a orar. Padre, nosotros te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Porque hoy, Señor, es un día más de misericordia, Señor, porque las misericordias son nuevas cada día, Señor, porque tú eres ese Dios que te revelaste a nuestra vida, Señor, que vino, Señor, y se manifestó y hemos podido tener esa experiencia viva contigo, Señor, y podemos decir, Padre, nosotros estábamos muertos y ahora tenemos la vida, Padre. Por eso hoy te pedimos perdón, Señor, cuando nosotros, Señor, hemos menguado, cuando no hemos creído a tu palabra, cuando tú nos has dado y has hablado a nuestra vida y nosotros hemos tenido tu palabra en poco, Señor. Te pedimos que hoy te manifiestes con tu poder, con tu gloria, Espíritu Santo, porque el que hace la obra eres tú, Señor. Yo aquí estoy es por tu Santo Espíritu, Señor, y que seas tú haciendo la obra en tu iglesia, Señor, que seas tú libertando, Señor, que seas tú quitando todo miedo y todo temor y toda obra del enemigo, Señor, todo lo que el enemigo ha querido venir a traer tu iglesia en el nombre de Jesús, ese nombre que tú nos has dado, Señor, porque tú dijiste, Padre, que nosotros recibiríamos poder y autoridad en tu nombre, y en el nombre de Jesús toda enfermedad, toda opresión espiritual, toda obra del enemigo, todo lo que el enemigo quiera venir a enseñorear en tu iglesia, en el nombre de Jesús, ahora mismo se va en el nombre de Jesús. En tu nombre hay libertad, Padre, porque todo lo que está arriba en el cielo y lo que está en esta tierra, Señor, y lo que está debajo de la tierra se sujeta a tu nombre, y en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo de temor, de miedo, Señor, para proclamar tu palabra, Señor, todo lo que nos estorba, Padre, en nuestra vida espiritual, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús es cancelado ahora, se rompe toda cadena de opresión, ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús, obra con tu poder, Espíritu Santo, llénanos de ti, Espíritu Santo, derrama de tu Espíritu, Señor, bautízanos en tu Espíritu, Padre, Rabashira Basaya, Rakashera Masaya, Inda Rababashira Basaya, Inda Rabakanda Ramashira Babashita Rasayata Ramasaya, Inda Rababashira Bakaya Ramasaya. Padre, obra, Señor, es tu palabra, es tu espíritu, Padre, eres tú el que obra, Señor, el que liberta, el que rompe, Señor, todo cerrojo, el que trae libertad, el que abre los ojos espirituales, Señor, el que da la vida, el que conmueve el espíritu, Padre, obra en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús.